En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Una semana más nos dirigimos a esos irreductibles que, como dice Etzero Calcare, se niegan a que este mundo lo vuelvan malas personas. Sin muchas pretensiones y con el único ánimo de compartir lo que nos gusta y pasar un buen rato, una semana más, Totus Podcast. Llegamos para abrir ese espacio tan necesario lejos de la prisa y el ruido diario. Vamos a dedicarnos unos minutos para viajar y soñar y al menos, eso esperamos, reír un poco. Hagamos entonces homenaje a la bestia endurecida y abstrusa porque ha dado lugar a una leyenda hermosa. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual de la criatura poética que desarrolla en los tapices de la dama, el tema del unicornio caballeroso y galante. Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje y se agacela, se acierva y se arrodilla. Y el cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve ante la doncella una esbelta endecha de marfil. Sí, claro. Yo te he entendido, pero, querido José, para nuestros oyentes, ¿de qué narices estás hablando? Pues de las narices del rinoceronte. Lo imaginaba, no en vano, el rinoceronte es uno de nuestros animales favoritos. Y esas palabras con las que has comenzado, José, tuyas no son, ¿verdad? Claro que no, querido Antonio. Las palabras no son de nadie, no tienen dueño. Quiero decir, y ya lo sabes de sobra, que ¿quién unió esas palabras sin dueño para componer ese poema? Ya, tranquilo. Solo quería tocarte un poco las narices. Ese poema, titulado El rinoceronte, es de Juan José Arreola, un autor al que le tenemos que dedicar un programa completo porque sin duda es uno de nuestros referentes. Y todo autor que tiene un bestiario tiene que pasar por Totus Podcast. Eso es. ¿Y qué te parece si hablamos del rinoceronte a partir del texto de Arreola? Eso es. Vamos a hacer un comentario de texto. Sí, la verdad es que en Totus Podcast somos adictos al texto y hoy vamos a darnos un buen homenaje. Empezamos, si te parece, por la primera parte. Hagamos entonces homenaje a la bestia endurecida y abstrusa porque ha dado lugar a una leyenda hermosa. Si no supieras el título de ese poema o no lo hubieras leído nunca, ¿de qué bestia creerías que hablaba Arreola? Y no me digas que de la picha de Víctor Noir, que te veo venir. No te iba a responder esto porque la picha de Víctor Noir sería muchas cosas, pero abstrusa no. Ahora que ya sé que habla del rinoceronte, es difícil responder otra cosa, la verdad. Pero quizá hubiera dicho el Triceratops, que además sé que te gusta también. Que es mi dinosaurio favorito. Pero bueno, vamos a detenernos en tres ideas. La primera, bestia endurecida. En el imaginario colectivo ha existido siempre la idea del rinoceronte como un animal provisto de una impenetrable armadura. De hecho, en el grabado xilográfico de Alberto Durero de 1515 podemos ver a un animal que parece haber sido cubierto por placas de metal a modo, tú lo has dicho, de armadura. Si nos fijamos, el rinoceronte de Durero está plagado de imprecisiones anatómicas. Parece más bien un animal mitológico sacado de un bestiario de fantasía. Efectivamente, una bestia endurecida que daría lugar a muchas leyendas. Y ahora hablaremos de eso. Durero pintó al rinoceronte a partir de las notas de otro artista. Él, que se sepa, jamás vio un rinoceronte en directo. Es decir, que lo que Arreola nos cuenta, ¿vale? Volviendo al cuento del rinoceronte, lo que nos cuenta de manera tan poética es una constante a lo largo de la historia. Y de ahí vamos a abstrusa, palabra que significa de difícil comprensión. Para la gran parte de la población europea, un rinoceronte era un animal mitológico. Jamás habían visto uno y lo que sabían de este animal venía de leyendas o relatos poco rigurosos. Y este adjetivo conecta con la tercera idea, la de que el rinoceronte ha dado lugar a una leyenda hermosa. Y es que el desconocimiento de esta criatura, junto a los grabados que la representaban, como el de Durero, como una bestia fantástica, despertó la imaginación de muchos europeos, como bien has dicho, Antonio. Tanto es así que en los bestiarios europeos el rinoceronte aparecía habitualmente junto a criaturas como el unicornio. No es difícil adivinar por qué. Pero si no te importa, Antonio, vamos a detenernos un poco más en el rinoceronte de Durero. Venga, porque según me has contado, ese rinoceronte esconde una historia singular, ¿no? Y tanto. El rinoceronte de Durero existió. Quiero decir, el rinoceronte de su grabado fue un rinoceronte real, ¿no? Como ya hemos dicho, al parecer, Durero tuvo acceso a un boceto y a unas notas de un artista que pudo ver al rinoceronte en directo.
¿Y ese artista se sabe quién fue? Pues no, lamentablemente no ha llegado hasta nosotros esa información. El rinoceronte que pintó Durero era un rinoceronte indio que llegó a Lisboa a principios de 1515. Así que debió pintarlo alguien de la corte, ya que el animal era un regalo para el rey portugués Manuel I. Pues menudo regalo. A mí por mi cumpleaños solo me regalan calcetines. Pues si te cortaras más a menudo las uñas de los pies no haría falta comprarte tantos. Ese comentario roza el delito de odio. Como las uñas de tus pies. Pero bueno, déjame seguir, que ahora viene algo que sé que te va a gustar. Por favor, más calcetines no. No, un papa. Ah, mira. Y es que el rey Manuel I se debió de hartar de su rinoceronte, ya que casi un año después de que se lo regalaran, lo mandó a Italia como regalo para el papa León X. Pero murió al naufragar el barco en el que iba. El rinoceronte, no el papa. Claro, el rinoceronte. El papa creo que sabía nadar. Además no iba en el barco, el papa esperaba en Roma su regalo. Entonces, recapitulando, el rinoceronte que llegó a Portugal como parte de un intercambio de regalos finalmente murió cuando iba a ser regalado. Sí, vamos a desarrollar esto un poquito más. Piensa que en las relaciones diplomáticas el intercambio de regalos es algo frecuente y en el pasado un regalo habitual solía ser una bestia poco común. En este caso, a principios de 1514, el animal había sido regalado a Afonso de Alburquerque, gobernador de la India portuguesa, por el sultán Muzaffar II, que gobernaba Jamhat, la actual Guyarat. Así, en el navío llamado Nosa Señora de Ayuda, disculpa Antonio mi mal portugués, el pobre rinoceronte hizo un viaje desde la India bordeando todo el continente africano hasta llegar a las Azores y de ahí a Lisboa. Pues debe tener el récord de rinoceronte con más kilómetros a sus espaldas. Y fíjate, volviendo al tema de la leyenda, como desde el Imperio Romano en Europa no había vuelto a verse un rinoceronte, este magnífico animal se había convertido en una criatura legendaria hasta entonces. Por ejemplo, en la Torre de Belén, que se estaba construyendo cerca del lugar donde desembarcaría el rinoceronte indio, construyeron unas gárgolas que tenían forma de rinoceronte. Tú de esto sabes más que yo, Antonio, que eres nuestro experto en Portugal. Es cierto. Y de verdad que recomiendo visitar esta torre porque es realmente impresionante. Tanto la torre como el entorno. Pero el experto en rinoceronte eres tú, así que continúa, porque creo que el rey Manuel I le dio algún uso al animal antes de mandarlo a Roma, ¿no? Cierto. Como a cualquier rico, decadente y ocioso, al rey Manuel I se le ocurrían ideas peregrinas para pasar el rato. Una de ellas fue organizar un combate entre el rinoceronte recién llegado a su corte y otro animal que guardaba en su casa de fieras, que era como se conocían los antiguos zoos, un elefante. ¿Tú quién crees que ganó? Desde luego la cordura no. Cordura había poca por allí, tienes razón. Bueno, en honor a la verdad, tengo que decir que quizás lo que Manuel I buscaba era comprobar una teoría de Plinio el Viejo. Este escritor y militar romano defendía que el rinoceronte y el elefante eran enemigos acérrimos. Manuel I solo quiso comprobarlo. ¿Y llevaba razón Plinio el Viejo? Para nada, pero bueno, en este caso lo que ocurrió fue que, aunque el rinoceronte en un principio parecía que iba a atacar al elefante, al final, debido a la algarabía y al ruido de la muchedumbre congregada en el escenario donde se iba a disputar la pelea, el animal se asustó y no hubo combate. Imagino que por eso el rey portugués al final lo mandó a Roma. Puede ser. Pues menuda historia. Recuerdo, José, que hace tiempo en una publicación que es clara predecesora e inspiración para todos tus podcasts, El Gabinete. Es cierto, el Gabinete. Pues en esta publicación recuerdo que nos inventamos una leyenda basada en el origen de la palabra Eritella, ciudad fenicia que hoy es conocida como la Isla de León o San Fernando, nombre que nosotros renunciamos a usar para no darle pábulo al más tuerzo de Fernando VII. ¿Ese era Fernando VII? No, era un rinoceronte. Pues sí, me acuerdo de esa publicación. En resumen, veníamos a decir que Eritella significaba tierra de rinocerontes y que por este motivo, en cumplimiento de la ley de memoria histórica, iban a retirar la estatua del general golpista Varela de la Plaza del Rey y en su lugar iban a colocar la estatua de un rinoceronte. ¿Y qué cosas? Un grupo ultra, bueno, unos fachas, ¿no? Sí. Respondió intentando organizar un viaje en bus hacia la isla para evitar que cambiaran a su general por un rinoceronte. Ojalá hubiesen ido. Qué buena risa echamos con aquello. Pero para que veas, si en el siglo XXI, con las facilidades para comprobar informaciones que tenemos, un grupo de personas se creyó esa historia que nos inventamos en un blog en internet,
¿Cómo no iba a haber leyendas alrededor de una criatura como el rinoceronte hace unos cuantos siglos? Y eso es lo que nos cuenta Arreola en los siguientes versos. Una leyenda. Como en Europa creció el mito del unicornio de la mano del rinoceronte. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual de la criatura poética que desarrolla en los tapices de la dama, el tema del unicornio, caballeroso y galante. ¿Seguimos dándole al texto? A mí me apetece más salir a dar un paseo y tomar un café, la verdad. ¿Me vas a dejar a media? ¿Un comentario interruptus? Tranquilo, Antonio. Tú y todos los adictos al texto os podéis desahogar en nuestra web, en la web de Totus Podcast, totuspodcast.com, donde voy a dejar el comentario de texto completo, ¿vale?, de Arreola. Junto con algunas imágenes de grabados y cuadros de rinocerontes muy interesantes. Antes de despedirnos, un dato curioso sobre rinocerontes, Antonio. ¿Sabes qué rinoceronte puede saltar más alto que un árbol? Pues no sé, el rinoceronte asiático. Bueno, en realidad cualquier rinoceronte puede saltar más alto que un árbol, porque los árboles no saltan. Un día de esto voy a hacer como Manuel I de Portugal. Te meto en un barco y te mando a Roma con el Papa. Pues no te vas a librar de mí, porque yo sé nadar. Pues con ese palmo de narices con el que nos deja José, vamos a terminar el programa. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.